Hola, bienvenidos a Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad y la inclusión social en Barranca Bermeja. En esta oportunidad, en esta nueva entrevista, estamos con Mónica Alexandra Cortés Avilés. Ella fue consejera nacional de discapacidad durante 8 años. Además, vivió en Santander, en Bucaramanga, es licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander, mamá de un joven con discapacidad cognitiva, específicamente síndrome de Down, y es reconocida también por liderar la Fundación As Down Colombia. Bienvenida, Mónica, al programa Inspiradores, Capacidad sin Límites. Muchas gracias, Claudio, por la invitación y un saludo a todos quienes siguen este importante espacio, Inspiradores sin Límites. Hay que mencionar que, gracias a usted por aceptar la invitación, Mónica, hay que mencionar que usted ha hecho un gran trabajo en el tema de investigación de educación inclusiva en el país y además de eso ha asesorado muchos territorios, incluido Barranca Bermeja, donde tuvimos la oportunidad de conocerle, ha venido, ha conocido también este territorio, su esposo es barranqueño y que conoce las realidades de los territorios en el tema de discapacidad en Colombia. Vamos a entrar en materia con algo muy puntual, muy preciso. El tema del trabajo, ¿cómo está Colombia? Dicho esto, porque usted hizo una conferencia virtual convocada por el Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho para hablar de cómo está Colombia rápidamente en el tema de inclusión social de las personas con discapacidad y su garantía de derechos. Ok, Claudio, pues bueno, en estos 10 últimos años yo les puedo compartir, yo vengo haciendo parte o hice parte desde el 2011, que se estableció el primer Consejo Nacional de Discapacidad en el país y que tuvo como tareas fundamentales sacar adelante la Política Nacional de Discapacidad, que va hasta el 2022, o sea, tenemos 10 años de implementación de esta política nacional. Esa política nacional, por supuesto, respondía a los preceptos de la Convención de Derechos de las Naciones Unidas de Personas con Discapacidad, tratado internacional ratificado por Colombia y que entró en vigor en el año 2011 también, y que también sacamos adelante o salió la ley 1618, que es la ley de goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad, y en esa ley se establecieron todas las obligaciones que tenían los sectores, todos los ministerios, en relación al cumplimiento de la convención. Entonces, ¿para qué te hago este contexto, Claudio, y a toda la audiencia para contarles que ese es el marco normativo en el cual en los últimos años se han desarrollado reglamentaciones como el decreto 1421 de educación inclusiva que salió en el 2017 y que nos dice que todos los niños, niñas y jóvenes con discapacidad deben acceder a la educación en igualdad de condiciones y que se les brinden los apoyos y ajustes necesarios. Sale también el decreto 2011 del 2018 que estableció una obligatoriedad a los sectores, tanto públicos como privados, de contratar personas con discapacidad en sus plantas de trabajo. Y eso, digamos, son acciones que hoy legislativamente existen y que necesitamos que la comunidad las conozca para seguir presionando el cumplimiento, Claudio. Yo creo que parte del trabajo que ustedes hacen de difusión y comunicación es vital para que la garantía de los derechos de verdad se lleve a la realidad. A veces, cuando sabemos que existen todas estas normas e intentamos conocerlas, podemos exigir más, porque a veces se quedan allá en Bogotá, en el papel, en los departamentos. Es necesario que todos los alcaldes, los gobernadores conozcan que existe esta normativa y que ellos están obligados a cumplirla, ¿sí? El decreto 2011 dice claramente que todas las entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, secretarías, tienen la obligación de contratar personas con discapacidad y hay unos porcentajes. Creo que para este año 2020 ya estamos manejando el 3% de su planta física
tienen que ser personas con discapacidad. Tiene que ir incrementando. Entonces, ahí es muy importante y creo que uno de los elementos que ya hoy la palabra inclusión es una palabra de moda, pero que no puede ser de moda, sino que tenemos que entender a profundidad esta idea. Y la idea es que las personas con discapacidad tienen que hacer parte de todos los escenarios a los que asisten las personas sin discapacidad. Desde los niños en la primera infancia, hoy tenemos, y eso lo digo también normativamente, la ley 1804, que cogió el programa de Cero a Siempre, de atención integral a la primera infancia, y lo convirtió en ley. Hoy ningún niño ni niña de 0 a 5 años debería estar por fuera de los jardines infantiles. Entonces, todo empieza desde ahí. Obviamente, la atención en salud, las acciones desde la movilización hacia la rehabilitación basada en la comunidad, o sea, todo el engranaje, por eso se llama atención integral, o sea, porque las personas no son solo como nos pasaba y pensábamos antes, que las personas eran solo salud, ¿no? Las personas con discapacidad eran un asunto de salud, hoy no, hoy es de todos los sectores, cultura, recreación, deporte, todos los escenarios, accesibilidad, en fin. Yo creo que hoy conceptualmente, Claudio, y legalmente tenemos buenos instrumentos. Nos falta cambiar cultura. El trabajo más difícil es el tema de la concienciación y la sensibilización hacia la población con discapacidad. El cambio, modelo, usted lo apuntaba, el modelo social cambia la mentalidad de la misma población, que no es un tema solamente de salud, y que lo ratifica la matriz de la RBC, en donde existen varios ejes de atención integral e intervención social y comunitaria para la población con discapacidad. Usted estuvo muy de cerca en el 2018 con Barranca Bermeja. Estábamos en el proceso recién implementado, o recién más bien implementado, no, recién El inaugurado. lanzamiento del lanzamiento de la política. Política pública de discapacidad en el distrito de Barranca Bermeja. Usted, que también conoce el movimiento de las organizaciones sociales o de base social para la discapacidad en Barranca Bermeja, ¿cuál es su opinión al respecto de esta política pública distrital? Yo creo que la política se hizo muy en el marco de las acciones que estaban contempladas a nivel nacional. O sea, sé que se tuvo en cuenta las 5 dimensiones de la política nacional de discapacidad, que hablan de todo lo que está contenido también en la Convención de Derechos de las Naciones Unidas, de derecho a la educación, derecho al empleo, derecho a desarrollar acciones que garanticen la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los escenarios. Pero sin duda alguna creo y considero que llevar a la práctica una política amerita primero de una buena estructura organizacional, y a esto voy a que Barranca Bermeja y cualquier municipio de Colombia debe tener organizado su comité municipal de discapacidad, que cuente además con la participación de las personas con discapacidad desde sus organizaciones y representatividad, por lo menos de 7, como dice la certificación de discapacidad, por lo menos de 7 de los grupos poblacionales que reconocemos hoy como personas con discapacidad. Y obviamente la participación de todos los sectores, porque solamente en ese diálogo, y así lo establece la ley 1145, se van a poder ir mirando cuáles son las cuestiones pues del territorio que se deben ir profundizando. ¿Ves? ¿Qué pasa con la educación? Eso lo debatimos acá en el Consejo Nacional de Discapacidad. Ustedes lo deberían estar debatiendo en un comité municipal de discapacidad, en conversaciones con todos los sectores y con la población con discapacidad y sus representados, ¿no? Usted recién termina el cargo, entregó la su curul en la consejería Sí, de marzo o abril aproximadamente. Abril. Usted estuvo durante 8 años.
vio el cambio de gobernabilidad a nivel nacional y asimismo la implementación, el cambio del Ministerio de Salud, que era la Secretaría Gracias. del Consejero del Comité Nacional o el Consejo Nacional de Discapacidad y pasó a ser el Ministerio del Interior. ¿Usted qué de positivo y qué de negativo le ve a ese cambio para el beneficio de la población con discapacidad del país? Bueno, Claudio, el cambio, digamos, todo el proceso que se hizo en el tiempo que estuve 2011 a 2016 y que el ente rector y la coordinación del Sistema Nacional de Discapacidad estaba en salud, en el Ministerio de Salud, tuvo unos avances muy considerables, muy importantes, hubo un trabajo técnico muy juicioso eh, y un trabajo técnico, digamos, tratando de posicionar esta idea que les decía de que todos los municipios, departamentos, tenían que tener constituidos sus comités departamentales municipales en los distritos, pues ustedes saben que también, por ejemplo, Bogotá tiene 20 comités locales de discapacidad porque hay una alcaldía en cada localidad. Entonces, toda esa organización pues nos llevó, digamos, un trabajo técnico o le llevó a esta instancia que estaba en el Ministerio de Salud, unos años de trabajo muy importantes porque también recordemos que al estar esto en el Ministerio de Salud, pues era un tema de las secretarías de salud departamentales y municipales. Y era un tema pues que lo asumían como propio. Cuando se cambia al Ministerio del Interior se intenta dejar esa idea porque a veces también nos pasaba que las secretarías de salud se encargaban solo de lo de salud y no trascendía, digamos, a los otros sectores. Y entonces, un poco la idea en ese tiempo de gobierno era que deberíamos salir del Ministerio de Salud para posicionar la idea de derechos como lo manejaba Mininterior, que allí estaban las poblaciones afro, los indígenas, tenían, digamos, su espacio, pero yo siento que esa carga de vernos como población desde salud no era tan fácil cambiarla en los territorios. Esa es mi percepción. Entonces yo siento que el Ministerio del Interior tenía que dialogar con las secretarías de gobierno, ¿sí? Entonces las secretarías de gobierno decían, pero ¿cómo? ¿No era el referente de salud? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver con las personas con discapacidad? Y empezaba como a darse ese proceso y el Ministerio del Interior solo lo tuvo año y medio y luego cuando llega este gobierno de Duque, Jairo Klopatowski llega a la consejería y él cambia y se posiciona como ente rector. Entonces ya no es Mininterior quien tiene la rectoría, sino ya pasó a la consejería de la participación. Pero ahí hay, digamos, una que se debilita un poco el sistema, porque entonces ahora resulta que la consejería tiene sus acciones propias como consejería, pero la secretaría técnica quedó como en el limbo. Interior dice que ya no es el ente rector y que la rectoría, según la ley 1145, tiene que estar con el ente rector, o sea que es el ente rector quien debe poner la secretaría técnica. Entonces, creo que eso ha debilitado, a mi juicio, los procesos que se venían dando a nivel territorial, ¿sí? Y ayer yo te contaba, hablaba con el Meta y varios municipios del Meta, y siento que la información como que quedó detenida en el tiempo, o sea, como que otra vez toca volver a empezar, de que hay que conformar los comités departamentales y municipales, y ustedes saben que sí a nivel territorial no hay una claridad de quién debe ser el responsable, como que todos dicen, ah, no, eso no me toca a mí, eso le toca a esa salud, eso le toca a esa bienestar, eso le toca a ese gobierno. Entonces, como que no hay, a mi juicio, un direccionamiento claro a los territorios, ¿sí? La consejería ha hecho esfuerzos importantes, han hecho foros, han hecho eventos de diversos temas, pero la parte técnica yo creo que ha estado muy débil en todo esto, la parte técnica de cómo hacerlo.
Entraría entonces a deducirse que cada territorio debiera tener una consejería en cada distrito, en cada departamento, en cada municipio. Yo diría que no es una consejería, no es una consejería, o sea, la consejería, digamos, es como una cuestión acá, pero desde lo que yo entiendo y sé que desde mi experiencia, mientras funcione bien el comité constituido, y el comité lo puede dirigir cualquier referente que decida el alcalde, ¿sí? El alcalde, por ejemplo, aquí en Bogotá, se rotan la Secretaría Técnica. Estaba antes aquí en Educación y ahora la tiene la Secretaría de Gobierno, pero luego puede pasar a la Secretaría de Integración Social o luego puede pasar. Entonces, lo importante es que el alcalde tenga una decidida forma de decir, vamos a conformar el comité y Secretaría de Educación, usted se encarga esta vez de la Secretaría Técnica, ¿sí? Y vamos a trabajar y vamos a establecer que nos vamos a reunir para echar a andar la política pública que generamos hace cuánto, vamos a revisarla, vamos a ver cómo vamos en cada una de las metas, pero pues obviamente, como digo, sin desconocer la participación de personas con discapacidad como parte del comité, ¿sí? Y eso lo puede hacer, hay un acuerdo que lo deben leer todos los alcaldes, que es el 3317, que les da como las claridades para que ellos estructuren su comité, y eso es libre, digamos, de ellos estructurarlo. O sea, no tiene que ser obligatoriamente la Secretaría de Gobierno la que se encargue de la Secretaría Técnica, puede variar, puede ser una disposición o puede ser que los de, ¿qué te digo yo?, de la Secretaría de Desarrollo Social diga, yo me quiero hacer cargo este periodo de gobierno de la Secretaría Técnica. Y al siguiente periodo de gobierno se hace otra secretaría a cargo de lo mismo. Entonces, es ese proceso, no es sino cuestión de voluntad política. Entonces, eso le quitaría la obligatoriedad a las secretarías del Interior o secretarías de gobierno de cada territorio a que no tengan la Secretaría Técnica del comité, de los comités. Sí, yo creo que, digamos, ellos pueden estar recibiendo por consejería, digamos, algunos lineamientos y algunas formas. Desde el Ministerio del Interior también sé que ellos han continuado dando asistencias técnicas, pero no quiere decir que sea obligación que solo esté en la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Puede ser. Por ejemplo, este gobierno de Claudia López tiene a cargo la Secretaría Técnica en la Secretaría de Gobierno, y en el gobierno anterior estaba en Educación, ¿sí? No necesariamente tiene que ser obligatorio que sea la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Es una opción, pero Bogotá, por ejemplo, siempre lo ha manejado variadito, y yo creo que ese es un buen ejercicio, es una buena práctica. ¿Por qué, Claudio? Porque eso hace que también, por ejemplo, cuando estuvo en Educación, pues Educación se apropie también del tema de discapacidad y de la responsabilidad del sistema. Y si lo tiene, aquí lo ha tenido hasta el Instituto de Recreación y Deporte. Yo me acuerdo en el 2012, la Secretaría Técnica estaba en el IDRD, que era el Instituto de Recreación y Deporte. O sea, lo importante es que la estructura que está establecida se conforme y se mantenga una dinámica técnica que permita avanzar. La invito, Mónica y querida audiencia, a una pausa y ya regresamos. Estamos hablando con Mónica Alexandra Cortés Avilés desde la capital de la República. Ya regresamos a Inspiradores, Capacidad Cine. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Mu en Benabedea Kiniasidao. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Tus
propósitos de ahorro de agua no pueden irse de vacaciones. Aun cuando estés fuera de casa, recuerda la importancia de este recurso. Cambia hoy tus hábitos de consumo. Y estés donde estés, empieza a ahorrar agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Gracias por continuar en Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad y la inclusión social en Barranca Bermeja. Recuerden, @Inspiradores Digital, nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y YouTube, para que ustedes puedan disfrutar de esta entrevista con Mónica Cortés, quien muy amablemente nos recibe desde la capital de la República. Mónica, hablando exclusivamente del tema de educación inclusiva, decreto 1421, ¿cómo están los territorios? Usted desde la visión desde la Consejería Nacional y también del recorrido que usted ha hecho, tanto de manera presencial como virtual, en cada una de las regiones, ¿cómo estamos en esa materia? Bueno, Claudio, estamos a 3 años, ¿no?, de haberse expedido el decreto 1421. Recuerden que el decreto tenía un proceso de, digamos, de instalación y de cambios en toda lo que se debía hacer para garantizar la participación de los niños y niñas con discapacidad, y que hoy pues tenemos al tercer año tenemos, por decir algo, un stop, una parada en esta pandemia. Nos quedamos en la casa casi que todo este año ya, ya en el ejercicio, y pues bueno, yo siento que el ministerio, desde el trabajo que hemos venido desarrollando, ha tenido un compromiso serio técnico, digamos, desde acá, desde el ministerio, desde la oficina central. Han hecho cosas importantes, asistencias técnicas, ha tenido contratos y convenios grandes para llevar la información a los territorios con la Fundación Saldarriaga Concha, que creo que estuvo en Barranca el año pasado haciendo asistencia técnica a la Secretaría. Y este año sé que están por arrancar un proyecto muy grande también de asistencia a más de 45 entidades territoriales. Eso es, digamos, una plata grande y un proceso grande de trabajo, digamos, de acompañamiento. Pero sin duda, Claudio, yo creo que persiste toda esta idea de cambio y transformación también de cultura, de imaginarios frente a la participación de los niños y las niñas realmente en los entornos escolares. Los maestros siguen muy anclados a la idea de que ellos no tienen la capacidad de enseñarles, ¿sí?, y que se requieren de personas especializadas. Creo que esa es la constante que oímos de los maestros. Nosotros no estamos listos, no estamos preparados, y bueno, digamos que desde mucho trabajo que venimos haciendo ya como organización de manera particular, promoviendo la educación inclusiva, creo que pues también nos toca, Claudio, hacer mucha tarea de desaprender, de desaprender de ese modelo médico que tan instalado lo tenemos, y que muchas veces, Claudio, uno de los errores que hemos cometido, y esto le aplica a la academia que forma maestros, es quizá determinar que para saber de cómo enseñar a los niños con discapacidad hay que saber de sus patologías, ¿sí? Entonces, cuando tú le dices a un maestro, mira, es que el autismo es esto y que el síndrome de Down es esto, patológicamente y científicamente, el maestro de una vez se desconecta, porque él lo que quiere es que le hablemos de cómo aprenden los niños desde la pedagogía. El maestro sabe es de pedagogía, y yo creo que los maestros tienen mucho conocimiento pedagógico, así nos formaron en temas pedagógicos, ¿cierto? Y es poner al servicio de nuestros estudiantes con discapacidad todo lo que sabemos de pedagogía, ¿sí? Y seguramente los profesionales de la salud nos pueden dar ideas de cómo hacerlo en clave pedagógica, pero no clínica. Y creo que ese es el error que hemos cometido en la formación. Entonces hoy tenemos
habilitado, digamos, y en el decreto lo reconoce el tema de los docentes de apoyo. Pero entonces los maestros han entendido que el docente de apoyo se encarga de los niños con discapacidad. Y esa no es la idea. El docente de apoyo es un recurso humano que va a trabajar de la mano con el maestro para atender la diversidad de estudiantes, entre ellos niños con discapacidad. Pero pueden haber muchas otras situaciones que ameriten ajustes, que ameriten procesos de flexibilización, porque volvemos a lo que hablábamos al principio, Claudio, todo está en el papel, bien escrito, se reconoce un rol del docente de apoyo bien escrito, pero cuando vas a la práctica, pues te encuentras con que los maestros no dejan entrar a la docente de apoyo, sino que le sacan los niños. Mira, aquí están los niños que te tienes que llevar, y de eso no se trata, es cómo trabajamos juntos, coordinadamente, para establecer procesos educativos para todos los niños, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que vamos en camino, creo que hemos aumentado mucho la atención en la primera infancia y eso es súper clave. Hay que seguirlo haciendo mucho más exigente, pero esa primera inclusión en la primera infancia nos da muchos elementos para continuar el camino y hay que fortalecerlo y nunca cansarnos de decirlo, que es un derecho. Así es. Aunque suene muchas veces reiterativo, la función de quienes hacemos parte del ecosistema, debemos reiterar esa palabra. Así es, Claudio. Bueno, vamos a entrar a hablar, Mónica, de lo que ha hecho ASDAUN, que es la fundación en la que ha creado Mónica Cortés para conectar con muchas regiones del país en temas de población con discapacidad cognitiva, específicamente, como usted lo ha mencionado, la cara visible de la discapacidad cognitiva es el Down, es el síndrome de Down. Sí, 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 sí. El proceso de tantos años, ¿qué frutos ha traído? Conexiones internacionales tenemos entendido usted ha realizado para que la población con discapacidad, no solamente cognitiva, sino de las múltiples discapacidades, tengan atención y además de eso, intervención social y comunitaria oportuna a través de ASDAUN. Ok, Claudio. Bueno, ASDAUN Colombia es una organización fundada por familias. Somos familias que tenemos hijos con discapacidad intelectual. Nuestros estatutos cambiaron, no solo síndrome de Down, somos también discapacidad intelectual. Y nos hemos dedicado ya en estos 15 años a trabajar mucho por acompañar primero que todo a las familias para que tengan una visión distinta sobre sus hijos, para que entiendan que dentro de esos derechos que se habla, también se incluyen los niños y niñas y las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque a veces pareciera, y lo hemos vivido mucho, Claudio, ahora con esto de la ley de capacidad legal, que ahora hablamos un poco más, que sobre todo las familias, muchas familias, no todas, pero muchas familias creen que esos derechos son, o los derechos en general, son para los más funcionales. O sea, para los que sí pueden hablar, para los que sí piensan y son inteligentes, ¿cierto? Y resulta que los derechos de la Convención contemplan a todas las personas que hemos llamado personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad intelectual hacen parte de ese grupo y sus derechos son los mismos: derecho a recibir educación, derecho a recibir reconocimiento como sujetos jurídicos ante la ley, derecho a tener una vida digna, digamos, de reconocimiento como persona, y eso no tiene nada que ver con la forma como su cuerpo está estructurado, ¿sí? Porque entonces, no, pero es que el mío sí es el más severo, entonces acostumbramos a usar mucho ese término severo y yo creo que es un término que hoy ya científicamente tampoco lo estamos usando porque hoy estamos parados dentro del paradigma de intensidad de los apoyos. Hay personas que requieren más apoyo, pero no quiere decir que no sea persona y que sea severo y que entonces sea el que tenemos que sacar a un lado y que para ese no aplica. No, los derechos aplican para todas las personas y por eso digamos que nuestro trabajo, Claudio, además de promover la educación inclusiva, ha sido centrado en promover leyes
normas, incidir para que se reconozca también a la población con discapacidad intelectual, psicosocial, múltiple, personas que muchas veces no tienen voz para decir, hey, yo también estoy aquí y también soy persona. Entonces es como una de las grandes tareas que hemos hecho. Coordinamos una red de familias que se llama la Red de Familias por el Cambio. Desde el año 2010 hemos venido tratando de juntar las voces de las familias para que también ellas nos ayuden. Estamos ya desde 22 ciudades del país tratando de que las familias tengan una visión distinta, conozcan la normativa y puedan también desde sus territorios movilizar información valiosa sobre lo que significa esta nueva idea de inclusión y de derechos para las personas con discapacidad. Bien, la ley 1996 del 2019, usted la acaba de mencionar, es la ley que Sí. se elimina la interdicción para las personas con discapacidad cognitiva en el país. ¿Cómo recibe Mónica Cortés y ASDAUN Colombia y todo el sistema de discapacidad cognitiva en el país este tipo de normatividad? Recordemos, hemos hablado, hay normas muy bien escritas, es el país en Latinoamérica con una disposición normativa y legal muy amplia, muy bonita, pero en la praxis, ¿cómo está ese tema? A un año, ya está recientemente su primer aniversario. Ya tiene que estar, a un año ya debía haber una reglamentación que está por salir, pero bueno, ¿cómo lo recibimos, Claudio? Yo te quiero decir que el reconocimiento de la capacidad legal es un paso muy importante para las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? No solamente para las personas con discapacidad intelectual. La ley 1996 habla de eliminar la figura de la interdicción. La figura de la interdicción se había creado pues quedaba residuos de la interdicción creada en 1880 más o menos en los códigos civiles. Incluso la interdicción se usaba para que las mujeres, decían que las mujeres no podíamos manejar patrimonio, ¿sí? La interdicción se creó para temas patrimoniales. Y lo único que quedaba en nuestra legislación era que las personas que no tenían uso de razón, de raciocinio, había que declararlas incapaces ante la ley, incapaces absolutos, ¿sí? Y mediante esa interdicción se cometieron, desde nuestro análisis, nosotros llevamos casi 8 años estudiando esto, Claudio, porque a las familias siempre nos habían dicho que la interdicción protegía, ¿sí? Y resulta que de alguna manera la interdicción lo que hacía era desconfigurar, digamos, esa idea de que la persona con discapacidad intelectual o mental era un sujeto de derechos ante la ley, ¿sí? Y estamos hablando no de capacidad, sino de leyes, de ley, ¿sí? De que yo soy una persona ante la ley. Y eso fue lo que logramos hoy con esta ley, que la persona con discapacidad intelectual sea reconocida como persona ante la ley. Perú también aprobó la ley antes que nosotros y, por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que las personas con discapacidad intelectual pudieron votar, ¿sí? Porque aquí podían votar, aquí podían votar así estuvieran interdictos, pero si tú tenías que hacer un ejercicio de revisión de votos y demás, ese voto podía ser anulado, porque la interdicción, cuando tú lo declaras incapaz, eso queda en el registro civil de la persona, o quedaba. Y eso hacía que tú no pudieras firmar, por ejemplo, hay muchas personas con discapacidad intelectual que van a poder trabajar, no es la generalidad, o sea, porque muchas mamás hoy nos han dicho, claro, es que con esa ley ustedes quieren que los saquemos a trabajar. No, lo que estamos diciendo es que la gama de personas con discapacidad, tanto intelectual como mental, que son dos grupos distintos, que eran los que históricamente se interdictaban, es muy variada. O sea, tú puedes encontrar personas que pueden trabajar, puedes encontrar personas que pueden hacer otro tipo de cosas, pero lo más importante de esta ley
es que lo reconoce como sujeto, ¿sí? Antes yo podía ir ante un juez o ante un abogado y decirle, mire, mi hijo tiene síndrome de Down sin que siquiera lo viera, sin que siquiera lo conociera, y este es su certificado, aquí dice el médico que él tiene síndrome de Down, y con ese dictamen el abogado ya podía iniciar el juicio de interdicción, ni siquiera lo veían, ¿sí? Hoy lo que tiene que hacer cualquier abogado es conocer a la persona. Y eso para nosotros es un hit enorme, que la persona sea reconocida, porque en esta investigación también hemos visto muchos casos de abuso de parte del curador. Muchas veces cuando el muchacho quedaba interdicto y sus padres morían, se abusaba mucho de ellos. Bueno, y en Barranca Bermeja hay muchos casos en el ámbito de los beneficios que tenía Ecopetrol, y que muchas personas, cuando ya los padres no estaban, se aprovechaban de esas personas. Y eso lo habíamos visto. Hoy existen sistemas de apoyo para la toma de decisiones que los van a acompañar. Los padres pueden hacer esos sistemas o establecer esos sistemas de apoyo con su hijo de manera anticipada. O sea, no tenemos que esperar morirnos para saber quién va a asumir la tutoría de nuestro hijo, sino que lo podemos hacer antes. Hay toma de decisiones anticipadas, o sea, hay como 3 figuras que nos van a poder ayudar mucho más a dejar más claros los apoyos que queremos para nuestro hijo, y no sencillamente que alguien establezca un tutor que se encargue de todo, sino que hay, para mí, mejores garantías. Obviamente nada es perfecto y seguramente tendremos personas buenas y malas alrededor de nuestros hijos siempre, pero creo que el simple hecho de que ya haya una estructura que permita conocerlos es muy valioso, y es un paso adelante revolucionario en el reconocimiento digno de las personas. Mónica, vamos a entrar en la dinámica de reconocer la condición de mamá. Listo. Como persona que todo lo ha trabajado en estos tiempos, en estos años, para precisamente en la reivindicación de la condición de su hijo. ¿Qué es lo más bonito de todo ese trabajo de tantos años? Bueno, Claudio, yo creo que, y siempre le digo a mi hijo, que hoy ya tiene 20 años, ya es un señor, le digo a mi hijo que él es mi maestro, que me cambió la vida. Yo, si no fuera por él, no estaría aquí conversando con todos ustedes. Si no fuera por él, no hubiese conocido tanto sobre temas jurídicos, porque yo soy formada como maestra. Si no fuera por él, no hubiese conocido todo este mundo de una educación diferente, una educación que transforma, y que transforma para bien de muchas personas, no solamente de mi hijo ni de las personas como él, sino que es una educación que reconoce, valora la identidad de cada uno. Yo creo que todo el camino recorrido en estos 20 años ha sido de maravillosos aprendizajes para mí. No solamente conocer a mi hijo, sino a tantas personas que han pasado en este caminar con discapacidad, que me han enseñado que la vida igualmente es valiosísima y todas las vidas merecen la pena vivirlas. Bueno, creo que es muchos aprendizajes, muchos, las familias que creen, que luchan, que nos siguen con los temas, que se apoyan. Yo creo que todo ha sido un aprendizaje en el camino que no lo cambiaría por nada, por nada. Su hijo, por supuesto. Claro, no lo cambiaría, nunca. Vamos a entrar en la sección de las preguntas rápidas. Listo. Para usted, en una palabra, ¿qué es discapacidad? Discapacidad es un producto social, no está en la persona, está fuera de ella. ¿Qué es inclusión social para Mónica Cortés, en una sola palabra? Incluir es convivir para mí, convivir, estar juntos. ¿Qué libro recomendaría usted para leer siempre? A mí me gusta un libro
de Andrew Solomon que se llama Lejos del árbol, muy recomendado para las familias. Gracias. Excelente. ¿Qué valor humano cree usted que se debe rescatar en la actualidad? Que sienta que se haya perdido, bien sea en el ecosistema de discapacidad, bien sea en la sociedad en general. Yo creo que el trabajo colaborativo, yo creo que y un valor importante, a mí no me gusta tanto la palabra solidaridad, porque a veces se entiende como ayudar, sino cómo de verdad podemos convivir y vivir juntos, sirviéndonos los unos a los otros, ¿no? Como red, más de apoyo que otra cosa. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje que usted desde Bogotá y desde su experiencia le brinda a las familias de la región del Magdalena Medio santanderiano, Barranca Bermeja y el departamento de Santander, para que sigamos en trabajo colaborativo por la capacidad de la inclusión social en Colombia? Bueno, yo creo que las familias debemos unirnos, debemos trabajar juntas, no debemos creer que nuestro hijo con discapacidad, yo creo que hay que cambiar más bien esas ideas sobre que nuestro hijo con discapacidad es una carga, por ejemplo, a veces lo vemos así porque así nos lo han hecho sentir también, ¿no? Como usted encárguese de él y es una carga. Entonces tenemos que verlos desde esta perspectiva humana, valiosa, de que son personas, de que si los vemos desde esa mirada de sus derechos, de que son uno más, así requieran más o menos apoyos, ¿cierto? Son uno más, eso nos va a dar fuerza para continuar y para darles una mejor vida, porque yo creo que las familias, una cosa que nos tenemos que interiorizar mucho es que nuestros hijos son igual ciudadanos para otros y no solo para nosotras, ¿no? Porque a veces creemos, este fue el hijo mío y me tocó y yo no le voy a durar toda la vida, entonces necesito que trascienda, que haga parte y que tenga otras personas que lo conozcan, lo valoren y sean parte también de sus vidas. Excelente y bonito mensaje nos ha dejado Mónica Alexandra Cortés Avilés, bogotana de nacimiento, pero santanderiana de corazón. De corazón, total. Sí. Muy santanderiano, vivió en este bonito territorio, vivió en Barranca Bermeja, en Bucaramanga también, y que ha trabajado por la población con discapacidad no solamente de Bogotá, sino también de Santander y de todo el país. Es importante hacer esa claridad. Agradeciéndole, Mónica, por haber aceptado la invitación a este programa Magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites, porque siempre recordamos, la discapacidad es un asunto de todos. Ese es el lema que hemos manejado siempre en Inspiradores para concienciar y sensibilizar hacia la comunidad en general de lo que es la población con discapacidad en el país. Gracias, Mónica. No, gracias a ti, Claudio. Un abrazo a toda la audiencia. Bien, a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por su sintonía de 4:30 a 5 de la tarde en el Canal 3 Comunitario para Colombia y Buenos Aires y también en nuestras redes sociales, @Inspiradores Digital. Dejen sus comentarios, su participación y sus observaciones en nuestros canales digitales. Claudio Vergara, comunicador social de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, les estuvo acompañando. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.